Damos gracias al Señor, nos fortalecemos por su palabra y como dice su palabra, nosotros andamos por fe y no por vista, sino que andamos por fe. Yo quiero compartir acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre entrañable, así como hemos compartido acerca de Abraham, acerca de Ana. Quiero compartir hoy día acerca de Pablo. Y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1, 11. Gálatas 1, 11. Porque usted va a ver que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia, Dios es inmutable y Dios trata con la vida de las personas de la misma forma como lo hizo en el pasado con el pueblo de Israel, y también lo hace en este tiempo y también lo está haciendo con la vida de cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos comprender que Dios es el mismo Dios, pero que Él espera de nosotros lo que muchos de estos hombres y mujeres tuvieron para poder permitir que Dios haga su obra en nuestras vidas. Gálatas 1:11 tiene por título, dice, el ministerio de Pablo, el apóstol Pablo. Ahí siempre uno dice, bueno, Pablo, aquel también apodado, ¿cierto? Saulo, su nombre era Saulo de Tarso, y el Señor le transformó en el apóstol Pablo. Vamos a ver la obra de Dios en este hombre y vamos a ver cómo Dios también nos habla a nosotros. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice el ministerio de Pablo. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Bendita palabra del Señor. Vemos, ¿cierto?, aquí las palabras del apóstol Pablo, un hombre, ¿cierto?, que Dios usó y se reveló a su vida para hacer de él un testimonio fuertísimo a través del cual nosotros, que somos los gentiles, ¿cierto?, pudimos recibir la palabra de Dios y el evangelio de salvación. Hay varias cosas que el Señor me hacía ver acerca de la vida de Pablo y del testimonio que él tiene. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Pablo él ratifica acerca de la necesaria revelación de Jesucristo a la vida de toda persona. Pablo dice, no me ha sido enseñado por hombre alguno, ni lo recibí ni lo aprendí. O sea, uno ve esto, ¿cierto? Hay personas que entregan el Evangelio, yo recibo el Evangelio,
hay personas que enseñan el Evangelio, yo aprendo el Evangelio, y hay algo que Dios produce en nosotros que es la revelación. Y la revelación del Evangelio, porque en el caso cierto de Pablo, él está diciendo que a él no hubo nadie que se acercase a predicarle, no hubo nadie que se acercase a enseñárselo, sino que Jesús mismo, Dios mismo, se reveló a Pablo, y esto es algo extraordinario, porque no hubo una intervención. Tal vez nosotros recibimos, ¿cierto?, el Evangelio de alguien que nos compartió acerca del mensaje del Evangelio. Y también, ¿cierto?, fuimos instruidos por Dios a través de una persona, ¿cierto?, que nos discipuló y que nos enseñó. Pero hay algo que no puede ser hecho ni por el que lo entrega, ni por el que lo enseña, que es aquello de la misma forma que Pablo lo recibe, que es la revelación de Jesucristo, que tiene que ver con algo que va más allá del pensamiento y va más allá del estudio mismo. Es por eso que el caso y el ejemplo de Pablo es un ejemplo muy claro de lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona que se dispone. Porque Pablo dice, ¿cierto? Él era un hombre, dice que en el versículo 14, era un hombre que practicaba el judaísmo y aventajaba, dice, a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, en otras palabras, Pablo era un judío practicante del judaísmo. Dice en el libro de los Hechos que él tenía instrucción desde pequeño. Él fue puesto a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes de la enseñanza acerca del judaísmo. Y vemos, cierto, que aquí Pablo era una persona que estaba acostumbrada a recibir la enseñanza que por años recibió acerca del judaísmo en una forma, me imagino yo, sistemática, práctica, ordenada y a través de estudios. Seguramente en la escuela de Gamaliel, donde él estaba aprendiendo acerca del judaísmo, había todo, ¿cierto? Como toda universidad, como toda escuela, había, ¿cierto?, todo un desarrollo de módulos, de distintas materias, de distintas formas de ir instruyéndole en el judaísmo. O sea que, para que usted comprenda, Pablo era una persona estructurada, una persona que fue él viendo la metodología con la cual se le instruyó en el judaísmo, y dentro de esa metodología, Pablo era uno de los mejores, de los mejores, de los mejores estudiantes, porque él dice que, aún dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, de los otros que estaban estudiando con él y que estaban, cierto, aprendiendo acerca del judaísmo. Él, siempre Pablo se esforzó en buscar, en avanzar y en profundizar cada vez más acerca del judaísmo. ¿Por qué? Porque él, cierto, tenía la plena convicción que ese era el camino el cual Dios había dejado para, siendo él parte del pueblo de Israel, para poder llegar a Dios. Si nosotros miramos el escenario de Pablo, o sea, tal vez si nosotros lo comparásemos hoy día con una persona que a lo mejor tiene ni siquiera una mayor fe profesante, sino una persona a lo mejor que tiene una profesión estructurada de pensamiento, Pablo era mucho más que eso en cuanto a la oposición que tal vez una persona así podría haber tenido para abrazar la fe en Jesucristo. Porque la estructura de Pablo no era solamente una metodología en materia, ¿cierto?, acerca de una profesión, sino que además toda esa estructura estaba en Pablo y acerca de la práctica de una fe que era completamente distinta porque él estaba bajo el pacto, ¿cierto?, del judaísmo, que era completamente diferente y muy diferente en la materia de lo que significaba el evangelio
de Jesucristo. Entonces uno diría, tal vez si nosotros hubiésemos conocido a Pablo, habríamos dicho así. Pablo a lo mejor es la persona que es más imposible que pueda recibir a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros pensaríamos eso, porque veríamos a un Pablo tan aplicado en la estructura, tan aplicado en su empeño de ser el mejor en el judaísmo, y por supuesto el hecho de que fuera el mejor en el judaísmo, porque sabemos que él dice, ¿cierto?, que él fue perseguidor. Dice, porque ya veo acerca de mí conducta que en otro tiempo en el judaísmo perseguían sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa palabra asolaba significaba que él con ímpetu y con celo, él estaba siempre pensando cómo ir en contra de estos rebeldes que querían hacer tropezar acerca de aquella fe que él tenía en el judaísmo. Entonces ya no era solamente la fortaleza de su conocimiento, sino que además su corazón para estar en contra de esta fe que además venía, ¿cierto?, de una u otra forma a contradecir acerca del judaísmo. Entonces uno dice, la persona que diríamos nosotros es más imposible que él se pudiera convertir o que él pudiera abrazar el evangelio era precisamente el apóstol Pablo, por las razones que yo le estoy dando, porque era un hombre estructurado y es aquí donde nosotros tenemos que comprender que, que Dios es un Dios para él no hay ninguna persona que sea imposible de alcanzar, pero también tenemos que comprender que Pablo tenía también características en su corazón, porque él dice que por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, Pablo después comprendió que Dios había hecho algo especial con su vida. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo decir esto? Porque lo primero, ¿cierto?, que nosotros vemos, que entendiendo esto, y es lo que las personas a veces no comprenden. Si Pablo hubiese sido un hombre tal vez testarudo y tosudo, a lo mejor con Dios, él a lo mejor, yo pienso, y aquí es donde vemos la humildad también de Pablo para reconocer, una vez que le fue revelado, ¿cierto?, el Evangelio de Jesucristo, para reconocer que él verdaderamente estaba errado en lo que él pensaba. Y por supuesto para ver que Dios quería hacer de él un hombre distinto y tenía él un propósito que cumplir. O sea, lo primero, entendiendo la humildad de Pablo, porque tal vez si Pablo hubiese sido arrogante, le habría dicho desde su perspectiva del judaísmo, le habría dicho al Señor así, le habría dicho, Señor, yo ahora, usted se me ha revelado a mi vida, comprendido acerca del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero ahora yo quiero, ha dicho Pablo a lo mejor, ir a las ovejas perdidas de Israel y no a los gentiles. Porque yo toda mi vida, Señor, usted me conoce, yo me preparé en el judaísmo y ahora, Señor, que tengo la revelación, permítame, por favor, Señor, ir a las ovejas perdidas de Israel porque ellos son iguales que yo y es necesario que yo vaya y yo los ayude. Pablo no dice eso, sino que Pablo es humilde, aun cuando lo que él hizo lo hizo por un celo errado, porque Pablo dice, así como a Pedro se le fue encomendado el Evangelio para Israel, para los hijos de la promesa, a mí Pablo dice, se me fue encomendado el Evangelio para los gentiles, los que no eran de la promesa, los que no eran del pueblo de Israel. Mira, piensa tú por un momento, Pablo es un hombre muy inteligente, un hombre muy preparado, un hombre que estaba a un nivel del judaísmo muy alto, pero Pablo se dejó moldear por Dios. Pablo permitió que una vez que él comenzó a tener la revelación del Evangelio de Jesucristo a través de Dios mismo sobre su vida, él no puso por parte suya aquellos conocimientos
ni aquellas interpretaciones, ni aquella intención acerca de lo que él pensaba que le sería mejor una vez que se le reveló el Evangelio. No sé si se entiende un poco lo que estoy diciendo, porque Pablo podría haber dicho, Señor, déjame ir a los de mi pueblo, porque creo hoy día que a lo mejor como yo hay muchos más que están ahí igual, pero no me envíes a los gentiles. O sea, en otras palabras, Pablo podía haber sido una persona que se le reveló Cristo, pero habría seguido siendo un judaizante, como en un momento Pedro le fue en contra, porque eso lo veo más adelante, que Pedro, cierto, y Pablo tiene que ir, en el capítulo 2:11, Pablo tiene que ir y reprender a Pedro en Antioquía. Y Pablo, cierto, podría haberle dicho al Señor, Señor, yo quiero, esas palabritas, nunca se olvide esas palabritas, yo quiero que ahora que se me ha revelado el Evangelio de Jesucristo, hacer este llamado, pero yo quiero que este llamado sea de esta forma. Yo quiero, Señor, ir ahí a los que estudiaron conmigo, mis contemporáneos, y revelarme a ellos, para que este Evangelio también les sea revelado. Pero no quiero ir a los gentiles, porque además que un judío fuera a predicar a los gentiles, o sea, en el judaísmo no había ningún gentil, estaban solamente aquellos del judaísmo, del pueblo de Israel. O sea, yo quiero que usted comprenda la obediencia de Pablo, que usted comprenda el obedecer de Pablo, para que no solamente cuando Dios se revela a él, sino que Pablo permite que Dios arranque de su vida todo prejuicio, arranque todo pensamiento de decir, Señor, yo ahora le quiero servir, y Señor, yo le voy a servir o voy a caminar en el camino del Evangelio, pero voy a caminar a su manera. Porque muchas veces nosotros, siendo mucho menos en cuanto al testimonio de Pablo o de Saulo de Tarso como persona, somos personas que recibimos el Evangelio, Dios se revela en nuestra vida. Claro, la diferencia es que Dios pone, ¿cierto? La mayoría de nosotros, Dios ha puesto una persona que nos comunica el Evangelio. Y a lo mejor llegamos a la iglesia y hay una persona que dice, mira, él es un hermano, una hermana nueva, se ha convertido a Cristo, y ahora el pastor me dice de que hay alguien que tiene que instruirle en la palabra. Y ahí, cierto, Dios pone un mentor, un maestro, pone un discipulador, y esa persona pasa a ser un discípulo de Jesucristo, y se empieza a enseñar la palabra. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa con Pablo, las personas, ¿cierto?, toman el mensaje del Evangelio, pero lo toman y lo acomodan a lo que las personas piensan acerca de cómo debe ser esto o aquello, o de una u otra forma, ponen cierta diferencia o pensamiento de lo que ellos creen, de lo que ellos creen que o piensan que debiera ser lo justo, y no consideran a Dios verdaderamente, al Dios que los llamó y que nos apartó, ¿cierto?, desde el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque estas palabras que Pablo habla son para todo hijo de Dios. Dios tiene planes con la vida de toda persona en la iglesia. Dios tiene planes y propósitos con mi vida, con su vida y con toda persona que se convirtió a Jesucristo. Pero sucede que cuando nosotros entramos al mensaje, ¿cierto?, y a la revelación, el problema está en nosotros, es que nos falta la humildad y la sinceridad para decirle al Señor, Señor, yo quiero ahora que usted me diga, Señor, en mi vida, el que este mensaje, ¿cierto?, del Evangelio cambia absolutamente todas las áreas de mi vida. Y es ahí donde viene, ¿cierto?, el fracaso en el convertimiento de las personas. Y el mayor convertimiento es eso, porque Dios no falla en poner una persona que nos comunique el Evangelio. Dios no falla en poner una persona que nos enseña el Evangelio, y sabemos como la palabra de Dios dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y hay personas que comienzan a avanzar en el Evangelio y el Evangelio se comienza a revelar en sus vidas. Pero ahí viene el problema, que no tienen en este caso, la humildad de
de Pablo para permitir que el Espíritu Santo le diga desde cero acerca de aquello que Dios quiere en su vida. Pablo habla, ¿cierto? Y dice él más adelante de que aún todo ese conocimiento que él tuvo ya no lo estima en nada, sino que eso viene a cambiar completamente las convicciones en la vida de Pablo. Vuelvo a decir, el caso más difícil, el caso de Pablo, porque aquellas convicciones que él tenía, en las cuales él fue formado, hablaban acerca de un pensamiento judaizante completamente opuesto al mensaje del Evangelio. Porque hay personas que ellos, por ejemplo, siendo personas que están preparados, o son profesionales o estudiaron una carrera, inmediatamente las personas desestiman el mensaje del Evangelio porque consideran que son tan preparados, son tan profesionales o son tan inteligentes, de que eso no, ni siquiera son tan altivos. Son tan altivos porque ellos consideran que el mensaje del Evangelio aún es inferior. Ese mensaje, este mensaje del Evangelio de Jesucristo es inferior a lo que ellos conocen en el ámbito humano, en el ámbito profesional, y ellos comparan el crecimiento o el conocimiento que ellos tienen, universitario, profesional, llámese lo que usted o de lo que usted piense, y ellos dicen así, pero es que mi conocimiento es tan alto acerca de lo que he sido instruido, y el Evangelio para ellos es tan pequeño que ellos dicen es imposible que este conocimiento yo lo bote para abrazar esto tan pequeñito que ellos ven, porque este conocimiento, esta preparación hace que ellos desestimen el mensaje del Evangelio y no saben lo que están haciendo porque están desestimando el mensaje de la salvación y de la vida eterna y de las promesas del Dios vivo. Por eso, yo doy gracias al Señor porque usted y yo hemos sido alcanzados por el mensaje del Evangelio, porque usted y yo, Dios nos ha permitido que nosotros no menospreciemos por el hecho de haber tenido un poco más de estudio, o aquellos que lo tuvieron o aquellos que no lo tuvieron. Usted siéntase primero dichoso y gozoso que el mensaje del Evangelio está en su corazón. Porque yo le vuelvo a decir, el enemigo es astuto y muchas personas van y han desestimado el mensaje del Evangelio por causa de la formación y del conocimiento que ellos poseen. Yo me imagino que deben haber jueces cristianos, pero deben ser los menos. Abogados cristianos deben ser los menos, los hay. Ingenieros los hay. Médicos los hay, pero son los menos. ¿Por qué? Porque hay que entender que el Evangelio viene para cambiar absolutamente todas las convicciones de una persona, ya sea que la persona sea una persona que hace tareas, ¿cierto? Simple o compleja, es exactamente lo mismo, porque el mensaje del Evangelio viene a cambiar nuestras convicciones de vida. ¿Y cómo puedo saber yo si aquella revelación que está en la vida de Pablo, esta revelación de Jesucristo, está en mi vida, en la vida de cualquier persona? Yo insisto, es más factible que nosotros, los que somos más ignorantes, hemos sido alcanzados, y gracias Señor, le doy gracias al Señor, que el conocimiento no nos envaneció, y fuimos humildes como Pablo, y a lo mejor si no lo tuvimos, usted siéntase gozoso, gozosa en Cristo, pero también para entender que Dios quiere que toda convicción de nuestro corazón sea, hermano, hermana, sujeta a la voluntad de Dios, sujeto al pensamiento de Dios para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, sin excepción. Cristo nos salvó del juicio. Él murió por nosotros y Él pagó con su vida por nuestros pecados, pero no para que nosotros abracemos el Evangelio y sigamos viviendo la vida que siempre llevamos. No, el Evangelio es un cambio completo. Cuando Pablo dice que se le ha revelado el Evangelio de Jesucristo, eso hizo que la vida de Pablo cambiara por completo. La vida de Pablo fue completa y totalmente transformada por el Espíritu
Santo de Dios en la vida de Pablo, y aún más sobrenaturalmente, porque nadie le indicó ni le instruyó, sino que fue el Espíritu Santo mismo en aquel tiempo, ¿cierto? Que él se apartó, porque él dice, ¿cierto? Claramente, no consultó, dice, enseguida con carne ni sangre. O sea, Pablo no fue a preguntarle inmediatamente a los apóstoles o a Pedro a decirle, oye, yo estoy teniendo esta enseñanza, necesito saber si esto es correcto o no. O sea, es algo extraordinario, porque nosotros tenemos la palabra del Señor y la guianza del Espíritu Santo para que nosotros tengamos convicción acerca de lo que se nos instruye, o sea, lo que nosotros compartimos todos estos años en la iglesia, está aquí escrito en la palabra del Señor. No es algo que haya salido del pensamiento mío o de la pastora o de algún otro libro, o sea, una convicción o algún pensamiento, digamos, diferente. Y vemos, ¿cierto?, como Pablo cree primeramente a la instrucción misma del Espíritu Santo y él no va a consultar, sino que Pablo tiene una actitud y una disposición extraordinaria para creer inmediatamente a lo que el Espíritu Santo le revela. La pregunta mía, si nosotros hoy tenemos la palabra escrita, en la que Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien creer, y tenemos, por supuesto, la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros de la misma forma, con esa misma convicción, tomamos la palabra para no dudar acerca de lo que Dios dice, o a veces, muchas veces, nuestras convicciones chocan con respecto a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pablo dice que él después, pasado, ¿cierto? Pasado 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con Pedro, dice, 15 días. La pregunta es, ¿subió Pablo para hablar con el apóstol Pedro para que le enseñase el Evangelio? ¿Subió Pablo para que le instruyese acerca de algo diferente? No, porque Pablo ya había sido instruido por el Espíritu Santo. Pablo ya conocía acerca del Evangelio, porque vuelvo a decir, hay una parte de nuestra vida que solamente será hecha por el Espíritu Santo de Dios, pero yo tengo que romper en mi mente aquellas cosas que me son contrarias, porque si no, nunca podrá revelarse eso. Mi Pablo permitió y dijo, Señor, aquí está, mi vida es esta tierra que está dispuesta para que, Señor, usted haga en mi vida conforme, Señor, al Dios verdadero. Pablo dijo, yo he encontrado al Dios verdadero. La pregunta es, ¿tú encontraste al Dios verdadero o aún tienes dudas acerca de que lo que está escrito en la palabra, que lo que Dios ha dado como testimonio, de lo que Dios ha hecho en las diferentes oraciones, en los diferentes testimonios de la iglesia y personales, aún hay alguna área de tu vida que aún tú pienses que todavía falta en ti y que, para decirle al Señor, Señor, si tal vez yo viera esto, aún ahí sí creería completamente. O todavía decir, Señor, yo me entrego a usted, pero en un 80%, en un 50%, sí. No, si yo creo, me parece que algunas cosas que el pastor Claudio enseña son correctas, pero es que el mundo afuera es diferente, porque el sistema es distinto. Y la verdad es que esto es incompatible. O yo estoy creyendo al 100% para que mi vida verdaderamente sea completamente transformada por el Espíritu Santo y por su palabra en mí. Porque eso es lo que se conoce como el convertimiento. El convertimiento. Pablo se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Y si Pablo fue a hablar con el apóstol Pedro, fue porque seguramente él quería saber de los propios labios de Pedro acerca del testimonio de él con sus hermanos, con los apóstoles y por supuesto de su vida con Jesús. Él quería saber, él quería que Pedro le comentase acerca de cómo fueron aquellos momentos en los cuales Jesús, ¿cierto?, aparece primeramente a Pedro, ¿cierto?, cuando está con su hermano y les llama y les dice, yo ahora os haré pescadores de hombres. Y ellos vinieron, ¿cierto?, y le siguieron. Pablo quería conocer durante esos 15 días cómo había sido el testimonio de la vivencia, ¿cierto?, que Pedro y los demás apóstoles tuvieron. Pedro le compartió seguramente
todos aquellos momentos gloriosos, ¿cierto? De la multiplicación de los panes, de los peces, en todos aquellos momentos extraordinarios, cuando el Señor, ¿cierto?, libertó al endemoniado Gadareno, en toda aquella vivencia que Pablo no había tenido, que con esto no digo que fuera la vivencia más importante, porque ya entendemos que es la revelación de Dios a su vida. Y por eso también nosotros tenemos los evangelios, hermanos, iglesia. Nosotros tenemos los evangelios porque ahí nosotros no vamos a ir a consultar con Pedro, pero tenemos lo mejor, tenemos la palabra escrita, tenemos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para ver los hechos de los evangelios, para ver los hechos de Jesucristo, para leer una y otra vez y estar leyendo los evangelios y ver el testimonio de nuestro Señor, el proceder que Él tuvo. Eso fue lo que Pablo fue a hacer cuando él fue a buscar a hablar con Pedro, porque él ya en su corazón tenía una convicción del 100%, del 100% acerca de la revelación de Dios en su vida. Eso es lo que yo creo y lo que Dios llama, es el convertimiento genuino. Es cuando una persona dice, no, esta persona se convirtió de corazón. Esta persona fue abrazado y abrazada en todas las áreas de su vida. El Evangelio permeó todas las áreas de su vida, porque no solamente permeó en Pablo, no solamente permeó en su conocimiento acerca del judaísmo, sino que fue mucho más allá, hasta las raíces, hasta lo fundamental, que era la fe que Pablo tenía en el judaísmo. Imagínense el estar toda una vida instruyéndose desde niño, porque a diferencia nuestra, en el pueblo de Israel la instrucción comienza a temprana edad en los niños acerca de las responsabilidades. Nosotros hacemos todo lo contrario. Para nosotros son más importantes que él sea un médico, un doctor, un abogado, un ingeniero, cualquier cosa, y siempre mirando a que los hijos vayan a tener una estructura para una vida profesional, pero nunca para buscar a Dios. No digo que sea malo tener una profesión, yo no digo eso, pero digo que es inútil si que primero no está Dios en el corazón de nuestros hijos, porque lo más probable es que a lo mejor se va a formar y lo más probable es que se va a levantar esa formación una muralla que va a ser solamente posible botarla después a través de un milagro de Dios en la vida de esa persona, para botar aquellos conocimientos y para que verdaderamente el evangelio de Jesucristo no esté destinado solamente como en algunas personas, porque algunas personas dicen ya, ok, la predicación del evangelio me dice que Jesús murió por mí. Y como la predicación del evangelio dice que Jesús murió por mis pecados, esto tiene que ver con mi área de la religión. Pero mis convicciones acerca de lo que yo pienso en las distintas áreas de mi vida permanecen casi iguales. Esa persona no se ha convertido. Esa persona tiene solamente recibió, ¿cierto?, una instrucción, recibió por parte de aquellas personas una enseñanza, pero no se ha convertido a Cristo. Porque vuelvo a decir, el que lo entrega, el que lo enseña y el que lo revela, en el que es revelado, eso viene a cambiar completamente las convicciones, para que ahora Pablo pueda decir esto. Dice, ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y por qué yo hablo esto hoy? Porque esto obviamente que es para personas que han podido comprender acerca de la importancia de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Porque Cristo viene, hermanos, Cristo viene por su iglesia. Y toda persona que se haya convertido de corazón a Dios, permitiéndole a Dios, diciéndole igual que Pablo, Señor, aquí estoy, Señor, toma todas mis convicciones, Señor, para yo ahora creer en un 100% en todas las áreas de mi vida. Esa persona se convirtió a Cristo. Pero todo aquel pensamiento en cual nosotros negamos a Dios en ciertas áreas de nuestra vida, no estamos permitiendo lo que Dios quiere en nosotros, que es transformar nuestra vida, porque el Evangelio es cambio, el Evangelio es transformación, el Evangelio cambia el corazón de piedra por un corazón que siente, por un corazón que se compadece, por un corazón que es movido por el Espíritu Santo. Porque yo puedo a lo mejor tener el mensaje del Evangelio, pero mi corazón sigue siendo duro, y mi corazón sigue siendo imperceptible a la voluntad del Espíritu Santo,
Y a lo mejor yo pienso que me convertí a Cristo porque abracé el conocimiento, pero en mi vida no están los frutos ni está aquella transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Entonces hay personas que viven un evangelio intelectual y emocional, pero no hay fruto de aquel convertimiento, porque sí tiene que haber un fruto. La persona no puede seguir siendo igual que antes. Entonces dice algunas personas, no, que Dios está trabajando en su vida y aún le faltan algunas poquitas cosas en esto, en esto otro. Y uno tiene que decirle, Señor, yo Señor, me dejo vencer por el mensaje del Evangelio. Yo, Señor, quiero que usted transforme, Señor, mi vida. Yo quiero, Señor, que usted alcance, Señor, todas las áreas de mi vida. Yo quiero, Señor, ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor hermano, quiero ser un mejor hermano en la fe. Quiero ser también una persona, Señor, que humildemente pueda cumplir un propósito dentro de la iglesia. No solamente ser un número, no solamente estar allí, sino que el Señor, si usted me apartó del vientre de mi madre para llamarme y ser rescatado, Señor, yo quiero saber cuál es el propósito, ¿por qué? Porque Dios dice en la palabra que Él dio dones a los hombres, Él entregó dones a la iglesia, y estos dones dice que son para la edificación de los santos. A lo mejor cada uno de nosotros no va a tener un llamado como el que Pablo tuvo para ir a predicar el Evangelio a los gentiles, porque eso ya se hizo. Pero no tengo la menor duda de que al dar Dios dones dentro de la iglesia, esos dones cumplen el propósito y la voluntad de Dios para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca, para que haya personas que estén preparadas dentro de la iglesia. Y todos estos años que han pasado, hermano, no hemos farreado el tiempo, de verdad. No hemos farreado el tiempo, no hemos farreado el tiempo. Porque debieran haber habido ya muchos maestros y maestras en la palabra formados en el corazón de la iglesia. Muchos ya debieran haber, y habiendo maestros formados y maestras formadas con la avidez de decir, Señor, dame un discípulo, estoy formado. Señor, dame un discípulo, ya me preparé, ya, Señor, me preparé y entiendo, Señor, lo que usted quiere acerca de mi vida. Sigo lo que, a diferencia de Pablo, que Pablo fue apartado para un llamado ministerial inmenso, porque él nos trajo el evangelio a nosotros los gentiles, pero aún dentro de la iglesia yo puedo seguir en mi trabajo, a la excepción nuestra, a la excepción mía, que el Señor me dijo, no, yo te voy a sacar y te pongo aquí, hágase como usted quiera, a pesar que yo confieso que en un principio corcovié cuando el Señor nos habló, porque no quería dejar aquello que me había costado tanto, pero después, por cabeza dura, después entendí lo que el Señor, y bueno, y sigo entendiendo, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué sucede? Que durante todos estos años, si tal vez el Señor viniera, si no hubiese ocurrido esta pandemia, si no hubiese pasado nada de lo que ha pasado, y no hubiese remecido Dios la conciencia y en nuestros corazones acerca de lo que está pasando, y este año el tema de la manifestación social, de la movilización, se vuelve a normalidad, y nosotros habíamos este año 2020 repetido igual que el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y habríamos seguido exactamente en el mismo training, habríamos seguido exactamente en las mismas cosas que estábamos haciendo, y creo que no habríamos hecho nada más, un esfuerzo o nada mayor acerca de lo que Dios está poniendo como propósito. Porque, vuelvo a decir, todos han sido llamados, apartados. ¿Para qué? Para cumplir aquella gran comisión. ¿Pero por qué? Personas que dicen, no, pastor, pero sabe, yo quiero un poquito del evangelio nomás. Quiero un poquito del evangelio, lo que me sirve a mí y a mi familia, egoístamente, pero no se puede. No se puede. O sea, aquí hay una cuota que no vamos a pagar, obviamente, como Jesucristo murió por nosotros, pero sí Dios está poniendo en nosotros el que nosotros nos hubiésemos preparado, como Pablo dice, para que ya hubiesen habido muchos maestros y maestras de la palabra dentro de la iglesia, con madurez, con convicción, con convertimiento, gente como Pablo, personas, mire, usted no puede decir que, no sé, a lo mejor usted es mucho más preparado que Pablo y yo, no, pastor, yo con esto estoy bien. O sea, no podemos ser nosotros altivos en esto.
Porque el llamamiento acerca de nuestra vida dentro del cuerpo y del propósito de Cristo y del Evangelio de Jesucristo es porque hay gente hoy afuera que hay que alcanzar. Hay personas que hoy lo están pasando mal, hermano, que están con su mente. Si antes estaba mal, hoy día las circunstancias los tienen hechos pedazos. La gente no duerme si no toma una pastilla, no deja de escuchar voces si no se toma 4 pastillas. Y hoy estamos en un problema, porque ¿cómo podemos llegar a esas personas? Porque afuera, si nosotros estando dentro de la iglesia, claro, nosotros estamos seguros, estamos seguritos, estamos afirmados con el Señor y sabemos que el justo con dificultad se salvará, pero se salvará. Pero acuérdate, hermano, que hay un tribunal de Cristo. Yo hoy día no voy a hablar de eso, pero sí lo voy a hablar después. Hay 2 instancias de comparecencia, el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, porque la convicción la convicción del convertimiento en la salvación de toda persona tiene primeramente el desechar todo aquello que nosotros podíamos haber, si es que teníamos algún mensaje o alguna postura en la fe, y después viene el mensaje, ¿cierto? La revelación viene a transformar completamente y totalmente al 100% las convicciones de fe del nuevo creyente, de la nueva creyente, en todas las áreas, en todas, sin excepción. Y después de eso, viene la preparación por parte del Espíritu Santo para que esa persona, siendo instruido en un lado como discípulo, esa persona en un tiempo determinado, no eterno, elástico, esa persona también venga a ser ahora un maestro de la palabra, una maestra de la palabra que puede instruir a otro y que puede ser instrumento de Dios en las manos de Dios para instruir a otros más. Pero cuando esto no se cumple, imagínense que Pablo hubiese dicho lo que yo te decía en un principio, le hubiese dicho, Señor, esto no es justo, yo soy judío, déjame a mí ir a los judíos y convierte un gentil que vaya a los gentiles. Y Pablo hubiese dicho, no, yo pongo mis condiciones, pues Señor, pongo mis condiciones, mando un gentil para los gentiles y un judío para los judíos. ¿Es lo justo, Señor, o no? Pero Pablo no dijo eso. Si Pablo hubiese dicho eso, yo creo que Dios habría levantado a otro hombre, pero vemos que Pablo escribe casi, casi completamente el Nuevo Testamento. Entonces, ¿saben lo que es difícil para Dios? Debe ser encontrar corazones para Él. Porque nosotros, a lo mejor, yo no tengo ninguna ambición de decir, oh, quiero que la iglesia crezca, que seamos 800. No, eso no es el tema. Sino el tema es de decir, de pensar y decir, Señor, hemos pasado tantos años formando, enseñando, hablando la palabra, y siempre decía, Señor, traiga usted los que van a ser los nuevos obreros, traiga usted, Señor, las personas que están con convicción, Señor, para estar preparados y además en sus corazones hay un 100% de convicción en Cristo. Y los que creíamos, algunos que estaban firmes, no lo estaban tanto. Y hoy estamos, hermanos, al final del tiempo, cuando Cristo viene, y en un momento en que la iglesia, yo creo, hermano, la iglesia, en general, la iglesia hoy está en una situación eh, complicada, porque además nosotros, todo lo que hoy día estamos haciendo en la fe, es para que la iglesia esté preparada para la venida del Señor. O sea, para que los que se convirtieron en Cristo no flaqueen en la fe, ni siquiera para pensar en que podamos nosotros cumplir un propósito y seguir predicando el Evangelio, si es que alcanzamos a seguir predicando el Evangelio después de que pase esto, porque usted ve lo que sucede cuando cualquier persona, cualquier iglesia sale a la calle a predicar el Evangelio, en este momento lo persiguen por todas partes. Salen las noticias, salen como delincuentes, los detienen, se los llevan presos, con una persecución, con una actitud que me sorprende, una violencia y una enojo, y cuando, por supuesto, el que quiere eso es el enemigo, porque lo que Dios quiere es que nosotros llevemos esperanza, que llevemos una respuesta afuera. Y si había necesidad, hoy hay una mayor necesidad afuera, porque el único que podrá traer una respuesta es el Evangelio de Jesucristo, y que no es religión, porque si hubiese sido por religión, Pablo tenía la mejor de las religiones, el judaísmo, el único y verdadero, porque el catolicismo ni hablar. Ahí sabemos que ahí parte todo
el emperador Constantino, que siendo romano, él toma del paganismo de Roma y de la adoración a la reina de los cielos, etcétera, y toma él una mezcla entre el evangelio y hace una amalgama, ¿cierto? Y nace la religión católica, pero siendo una forma también de seguir adorando todas aquellas cosas que ellos hasta el día de hoy siguen a través del Papa y de todo lo que él representa. La única, si dijéramos cuál es la única verdadera religión que parte, el judaísmo. Y Pablo ya estaba abrazando aquel judaísmo. Pero Pablo dice que él todo lo tengo, dice, por la revelación de Jesucristo, todo lo desecho y lo tengo por basura por causa de lo que el Espíritu Santo le reveló a él y por causa de lo que el Evangelio le reveló a usted. Entonces, si nosotros miramos, hermano, hoy día y decimos, Señor, uno dice, Señor, en una reflexión de decir, Señor, hay algunos que a lo mejor van a decir, Señor, sí, lo que pasa es que yo tengo que pensar algunas cosas que todavía no me cuadran, que no creo, que esto, que... Mira, Cristo va a venir y ahí vas a creer cuando Cristo venga, pero va a ser tarde. Dios quiere que nosotros no seamos egoístas, que si hoy nosotros, te vuelvo a decir, tenemos la palabra de Dios escrita y nosotros instruimos acerca de esta palabra y hacemos bien en creer al 100% en ella. Y Dios espera que toda convicción que nosotros hayamos tenido, o toda forma de ser, o toda enseñanza, buena o mala, que hayamos recibido de los padres, aunque mayoritariamente van a ser malas si es que no estuvieron en Cristo, Dios quiere botar todo eso en nuestros corazones para que nosotros verdaderamente nos convirtamos a Él. Ese es el verdadero convertimiento. Y el verdadero convertimiento va a dar como resultado el querer servir a Dios voluntariamente. El que la persona va a decir, Señor, yo me quiero preparar, yo me quiero instruir, yo quiero, Señor, hoy día avanzar, Señor, para preparar a otros, y no quiero ser egoísta, y quiero traer a otros también al mensaje del Evangelio, y así como el Señor me rescató, yo quiero rescatar aún a los que todavía podamos subir, a los que puedan acceder a estos tan extraordinarios, porque lo que viene es algo impensable. Nosotros el jueves lo hablamos, lo dijimos. Hoy las personas todavía pueden comprar, las personas pueden salir, las personas, ahí están, ¿cierto? Todos preparando para la semana que viene y haciendo planes, y otros pensando aún en vacaciones y dicen, ay, bueno, ¿y cómo va a ser las vacaciones con pandemia y qué sé yo? Pero ese tiempo que viene, nadie será libre, nadie dispondrá de su tiempo, ni de su trabajo, ni de su esfuerzo. Todos se tendrán que rendir delante de esta abominación desoladora. Entonces nosotros, hermanos, a veces predicamos el Evangelio para que las personas resuelvan aquellas situaciones personales, pero el Evangelio es mucho más que eso, es mucho más que resolver problemas personales, es salvación y vida eterna, salvación y vida eterna. Hoy la muerte recoge personas por todas partes, el dolor, la tristeza, la aflicción, que no hay conformidad acerca de lo que el mundo está viviendo, porque ellos sí. Nosotros tenemos la respuesta por la palabra. El mundo no tiene ninguna respuesta. Para ellos Dios es injusto, Dios es malo, Dios está permitiendo todo esto que está ocurriendo y el mundo está en caos, el mundo está en un pensamiento de decir que para ellos les falló todo, la religión, y ahora le está fallando Dios porque Dios está permitiendo todo esto. ¿Por qué? Porque está en ignorancia. Y ahí donde la iglesia debió prepararse, debió estar con convicción para instruir, para decir, Señor, yo quiero servir, yo quiero enseñar, yo quiero también que el Evangelio que me rescató a mí, rescate a otros. Quiero ser respuesta. Mira, nosotros tenemos al Dios verdadero, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, que cuando nosotros oramos, las tinieblas retroceden, que cuando nosotros levantamos nuestras manos, Dios nos escucha. Y a veces oramos para hacer flotar el hacha y el hacha flota. Ese es el Dios extraordinario que tenemos. Pero hermanos, si aún Dios nos da la oportunidad de avanzar, no te olvides de estas palabras para decir, Señor, yo quiero cumplir un propósito en sus caminos. Señor, a veces con mi esposa yo digo, estamos discipulando y
y de repente se extravían algunas personas en el discipulado. Y digo, Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que retomar nuevamente la lección. Y retomamos de nuevo la lección y volvemos a retomar la lección. Yo no me imagino a Pablo diciéndole al Espíritu Santo cuando lo instruyó, porque él se rebeló, él lo instruyó y él se rebeló. Y Pablo diciéndole al Espíritu Santo, no, ¿sabes qué? Déjame tranquilo ahora que tengo otras cosas que hacer. No, el Evangelio es convicción 100%. El Evangelio no es un complemento de tu vida para que vivas tranquilo y si Cristo viene me voy con Él y mientras no, yo sigo haciendo lo que a mí se me ocurre. Porque en los cielos hay una sola voluntad, la voluntad del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Dice que los ancianos le reverencian y que ponen sus coronas delante de Él y nosotros estando en los cielos, nosotros le adoraremos, si podemos hablar de hora, pero lo único que haremos será adorarle y estar delante de su presencia. Pero pastor, eso va a ser arriba de los cielos. Aquí yo comienzo y quiero seguir con mi vida, quiero ser cristiano, pero quiero seguir con mi vida. Entonces tú tienes que entender, hay que comprender que si yo no le entrego mi corazón al 100% al Señor, yo estoy retrasando aquello que Dios quiere hacer en mi vida. Es entendible cuando hay personas nuevitas que llegan. Tenemos, ¿cierto?, a los papitos de Maximiliano, a su mamá Iri y a Felipe, que yo oro y espero que ellos puedan abrazar el mensaje del Evangelio y Dios haga en sus vidas lo que ha hecho en la vida de todos nosotros. Pero cuanto más como ellos también todavía necesitan el poder escuchar el mensaje del Evangelio, el saber de lo que significa que Cristo murió por nosotros y que hay un juicio y hay una muerte que es real, está en el mundo, pero que aún esa muerte no podrá hacernos nada a nosotros. O sea, nosotros moriremos, pero Dios ha prometido que Él nos resucitará en el día postero y que ni la muerte nos detendrá. Una convicción de fe acerca de la iglesia. Y aquí dice el ministerio de Pablo, pero aquí yo podría decir el ministerio de la iglesia, porque la iglesia, el ministerio de la iglesia no es solo del pastor, el ministerio de la iglesia no es solo de la pastora, el ministerio de la iglesia no es solo de los obreros, el ministerio de la iglesia es de todos aquellos que llegamos al Señor. Yo creo que en algunos casos hemos sido un poco egoístas, a lo mejor en pensar solamente en nosotros. Pablo no pensó en él. Pablo pensó en el llamado que Dios le dio a él. Pero vuelvo a decir, no todos tendremos el llamado que tuvo Pablo, no todos serán llamados a ser pastores, pero todos recibimos dones. Y eso significa que Dios tiene propósito con nosotros todavía en la iglesia. Y yo creo que todo este tiempo y esta palabra es una palabra para aquellos, sí sé, que no es para tal vez los nuevos, pero sí para que aquellos que conocemos el Evangelio, para pensar un poco y madurar un poco acerca de el propósito por el cual Dios me salvó, el propósito por el cual Dios se reveló a mi vida y el anhelo del corazón para nosotros poder prepararnos y poder servir al Señor. Y si esto pasa en 3 meses más o en 4 meses más, y yo digo, Señor, yo me quiero seguir preparando, me quiero seguir instruyendo, quiero averiguar, Señor, acerca de la doctrina del arrepentimiento. Quiero, Señor, que me instruyan acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Quiero, Señor, que me enseñen acerca de la doctrina de la resurrección, de la doctrina del arrebatamiento, de las palabras proféticas. Yo, Señor, quiero ser una persona que esté preparado y no solamente instruido, sino que la revelación de su palabra venga a mí para yo predicar el Evangelio a aquellas personas que lo necesiten, porque hoy día te aseguro que no tenemos que andar buscando debajo de las piedras para ver a las personas que necesitan una palabra de aliento. Está la necesidad, hoy día sí que está a flor de piel, la necesidad sí que está allí afuera, y ahí es donde Dios nos dice, este es el tiempo en que la iglesia tiene que ser una respuesta. La iglesia, nosotros, en todos estos años, Dios nos preparó para hacer respuesta, para que aquellas personas puedan sentirse seguros por el Evangelio de Jesucristo, no por nosotros, para que nosotros seamos aquellos que lo vamos a entregar y a lo mejor otro, usted va a traer una persona y otro a lo mejor lo va a instruir. Aún, y creo que estando en casa, nosotros podemos seguir cumpliendo esto. Por eso, iglesia,
eh, fortalezcase en el Señor, pero medite en lo que Dios quiere para la iglesia, para nosotros, porque aún todavía hay trabajo que hacer. Aún en estos meses, nosotros, si usted está en discipulado, sea ordenado, ordenada, y por supuesto, si es un discípulo, sus convicciones de fe no se pueden venir abajo porque está pasando momentos y circunstancias difíciles, porque yo te digo, después de escuchar las noticias de algunas personas que están sufriendo mucho más aún que nosotros y no tienen ni siquiera ninguna esperanza, sino que para esas personas está todo mal, está todo oscuro, y el único pensamiento que Satanás trae sobre ellos es que si ellos se suicidan se termina todo. La iglesia es la respuesta en este tiempo. La iglesia, el evangelio, es la respuesta para que las personas puedan tener la esperanza del Dios vivo. Y nosotros somos la iglesia, o somos parte del remanente de la iglesia, para que primero Dios, hermano, ha querido trabajar con nosotros. Yo no tengo duda, pero cada uno de nosotros tiene que disponerse en su corazón. Aquí, mira, la persona puede decir, no, que yo soy muy mayor, pastor, no, que a mí me cuesta retener, que no soy una persona, no, si esto no es, Pablo lo dice, esto no es solamente por el aprendizaje, sino dice por la revelación de Jesucristo. O sea, hay una revelación y esa revelación es del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Él va a revelar eso, no importa si yo tengo mayor edad, menor edad, si retengo o no retengo, si me cuesta leer, no. La obra la va a hacer el Espíritu Santo, porque hoy hay un evangelio de Jesucristo que entregarle al mundo. Hay un evangelio que debe y puede ser predicado de la forma que el Señor va a poner las personas a quienes nosotros tenemos que predicarle, y a quienes nosotros tal vez a través de los medios que hoy tenemos vamos a tener que romper muchas cosas y poder atrevernos a comunicarnos con esas personas y predicarle el evangelio más allá de lo que piensen, o por supuesto estando orando al Señor. Cristo murió por nuestros pecados y es la mayor victoria, está en la cruz. Él nos rescató, y hoy, hermanos, amada iglesia, el tiempo se acerca en que el tiempo de la gracia terminará, y nosotros debemos estar conscientes de ello para afirmarnos, y también conscientes de ello para que nosotros nos preparemos y demos un buen testimonio, seamos personas que nos convertimos de corazón a Cristo y que también tenemos el propósito de poder ayudar a los que lo necesiten, porque el Señor mirará nuestra vida y Él preguntará qué es lo que hicimos nosotros con lo que el Señor nos dio a cada uno. El Señor te fortalezca, el Señor te hable a tu vida, y entendiendo que aún la muerte puede ser vencida a través del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la respuesta, es todo. El Evangelio de Jesucristo es toda esperanza. Sin el Evangelio yo no tendría nada. Sin el Evangelio de Jesucristo no hay esperanza. No importa si construiste un rascacielos, no importa si hiciste la obra más grande en tu vida, alcanzaste las mejores metas. Pablo, él alcanzó todas las metas que podía alcanzar en una persona preparada, una persona, Pablo no era un flojo, ni siquiera era un estudiante promedio, ni tampoco era un estudiante que se sacaba solo buenas notas, sino que él aventajaba, él sobrepasaba a los que ya eran buenos, a los buenos él los sobrepasaba. Y él entregó su corazón al Señor. Hay muchas cosas que creo el Espíritu Santo va a dejar en nuestros corazones pensando. Lo primero, cierto, es decir, Señor, me convertí a usted al 100%. Entregué 100% mi vida a Cristo, o solamente en algunas áreas de mi vida. Es ahí donde está la respuesta acerca de la salvación y poder prepararnos para cumplir el propósito de lo que el Señor quiere, porque aún podemos predicar este evangelio en este mundo caído. La iglesia no está apagada, la iglesia jamás será vencida. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia.
Sin embargo, la iglesia se ha llenado de temor y en algunas cosas creo que se ha debilitado, debiendo estar nosotros hoy más que nunca, no solamente esperando la venida del Señor, sino hoy día más que nunca con la convicción de prepararnos para poder servir al Señor. Este no será un año más, este será un año decisivo para la iglesia y para cada uno de nosotros. Sé que hay iglesias que se han debilitado, personas que ya han dejado y abandonado el camino de la fe, y realmente el enemigo está causando estragos en medio de la fe. Y nosotros nunca, nunca con mi esposa ni con los hermanos que trabajan con nosotros hemos querido entretener a la iglesia. No es una palabra para entretener a nadie, es una palabra para provocar primero lo que la revelación del Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Para vencer, Dios nos da para que nosotros podamos vencer en lo personal, pero también para que nosotros podamos atender el propósito por el cual Dios nos rescató. No creo en lo absoluto que no haya nadie que no tenga un propósito, más allá de lo que nos toque vivir. O sea, Dios no es bueno, Él atiende toda nuestra vida y todo lo nuestro, lo personal. Dios lo atiende y lo resuelve y nos da respuesta y nos da ayuda y nos ayuda a vencer en las pruebas personales y en las cosas que están. Pero Dios dice, ¿y qué hay de mi propósito en tu vida? Te determinas de la misma forma a cuando estás tú en aflicción por lo demás. Yo digo, Señor, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a no ser egoístas. Ayúdenos, Señor, a no perder el norte acerca de lo que es el propósito de la iglesia y el ministerio de la iglesia, aún en este tiempo de pandemia, en este año 2020. Yo le decía a mi esposa, creo, a lo mejor con esto va a terminar, de que tal vez la venida del Señor está tan pronta entre un 2020 y un 2021, pero si hubiera más tiempo o el Señor lo permitiera, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para estar preparados para poder cumplir el propósito por lo cual Dios nos estableció y nos llamó. Así que el Señor les bendiga, les fortalezca y vamos a orar al Señor. Hoy creo que la iglesia está en un momento clave, esperando la venida del Señor, pero nosotros debemos estar esperando, haciendo el propósito y predicando el Evangelio. Hay personas que me llaman así, me dice, pastor, hay una persona que necesita. Yo le digo, bueno, ¿y por qué usted no le puede predicar? ¿Por qué usted no le puede hablar? ¿No se siente preparado después de todos estos años? ¿Por qué tengo que hablarle yo? No porque yo no quiera, sino porque cuando entonces usted le va a hablar, es que ¿qué le digo? ¿Qué lo que? Bueno, el Espíritu Santo le hablará, le guiará, le enseñará. Hay que entrar a la cancha. Nosotros estamos dispuestos a contactar a todas las personas que es necesario que podamos contactar, pero también no, usted si tiene personas que hoy necesitan una esperanza en medio de todo esto que está pasando, que el mundo muere y no hay más que hacer. Y muchos ya queremos llegar casi en el lecho de enfermedad, a punto 2 minutos antes de morir, llegar con la palabra. Y yo me decía ahí todo el tiempo que hubo antes. Tenemos que ser valientes para predicar el Evangelio, aún a aquellos que tal vez son nuestros familiares y puede que se molesten o no, no sé. Pero si hay necesidad inmediata y usted está preparado, atiéndalo. Y así, pastor, mire, yo estoy atendiendo, me llama, me dice, pastor, entonces vamos a orar. Yo estoy atendiendo a tal persona que me llamaron, que tiene esta necesidad, me contacté. O sea, están los medios y aún nosotros lo debemos hacer para cumplir el propósito que Dios quiere. Dios es fiel, Él no nos dejará. Y si llegásemos nosotros a partir, no importa. El Señor sabe, Él nos resucitará en el día postrero. O sea, el diablo no tiene por dónde vencernos. El único lugar donde el enemigo nos puede golpear es que nosotros caigamos de la fe y que nosotros nos salgamos de la roca de Cristo y que nosotros permanezcamos a medio convertirnos, que no nos convirtamos por completo, que caigamos en el engaño de Satanás para decir, mira, ¿sabes qué? Tú todavía como que te falta un poco y
y a lo mejor como en 3 meses más, en un año más, a lo mejor ahí recién, pero que me dice, no, pastor, es que yo estoy medio nomás, pero ¿y por qué está medio? Si Dios no hace nada a media, Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Y si está medio a medio, ¿y por qué está eso medio a medio? Es porque entonces no le echo la culpa al enemigo, sino que mejor digo, Señor, es que yo no he permitido que usted entre completamente en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo temor, porque tengo vergüenza, porque me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué van a decir de mí? O porque hay cosas que yo no quiero soltar en mi vida. No, el ejemplo de Pablo fue entrega absoluta, revelación de Dios, y él no le puso problema a Dios. No fue como cuando Dios llamó a Moisés y Moisés le dijo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo búscate otro porque yo soy medio tartamudo, soy medio lento. Y yo creo que Dios ahí como que dijo, ahí ya te voy a poner a tu hermano al lado tuyo. Y Dios fue paciente para decirle a Moisés, cuando él dijo, no, Señor, yo soy un poco tardo para hablar. Usted no le ponga traba a Dios en su vida, sino que dígale, Señor, yo me convertí a Cristo, mis convicciones, Señor, están en usted. Señor, imagínese, yo digo, ni siquiera sería para preguntarle esto, si usted está leyendo la palabra o si usted está orando, porque eso sería como decir, no, es que hay otras cosas más importantes. Ok, convertimiento significa cambio de vida completamente, es removido todo para poner nuevamente lo que Dios trae sobre nuestra vida. Allí la persona se convierte y al convertirse aparecen los frutos, aparece el proceso y aparece después el propósito. Antes no, nunca va a pasar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Esta palabra, Señor, es para todos nosotros, Señor, sin excepción. Para, Señor, sacudirnos, Señor, de toda comodidad, sacudirnos, Señor, de todo, Señor, cansancio, Señor, de todo aquello que el enemigo, Señor, quiere levantar en este tiempo para, Señor, dormir su iglesia, para poner, Señor, pensamientos, Señor, porque ciertamente creemos con plena convicción, Señor, de que usted viene pronto, pero eso no significa, Señor, que nosotros dejemos de atender el propósito ni de buscar, Señor, lo que usted espera, Señor, acerca de la iglesia, porque usted la levantó, Señor, para ser una luz, Señor, que alumbra en medio, Señor, de las tinieblas y en medio, Señor, de este mundo abatido. Usted, Señor, nos dio la más victoriosa y extraordinaria, Señor, victoria, Señor, en la cruz. Y hoy, Señor, tenemos el privilegio, Señor, de recibir por gracia, Señor, la salvación, porque nuestros pecados fueron pagados, Señor, por usted, Señor, porque usted ocupó, Señor, nuestro lugar, Señor, en esa cruz, Señor, de maldición, Señor, porque maldito es el que es colgado, Señor, puesto en una cruz. Y usted, Señor, sin tener, Padre, relación con el pecado, Señor, se hizo pecado por amor a la humanidad. Y esa verdad, Señor, que es tan extraordinaria, que es el Evangelio de Jesucristo, porque, Señor, toda persona, Señor, vive y muere, Señor, y cuando mueren ya no habrá, Señor, más oportunidad. Hoy mucha gente está muriendo, Señor, y es la iglesia la que tiene que comunicar, Señor, la verdad del Evangelio de Jesucristo a toda persona, Señor, que lo necesite, a toda persona, Señor, que se acerque a la iglesia. Usted, Señor, es la respuesta. Usted, Señor, es quien ha puesto a cada uno de mis hermanas, de mis hermanos. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que usted, Señor, nos ayude a todos, Señor, para ser removidos, Señor, por este corto tiempo, Señor, que falte hasta su venida, para ser diligentes, Señor, en el trabajo, Señor, de la iglesia, y aún, Señor, podamos tal vez desde nuestras casas, Señor, ayudar a todo aquel, Señor, que lo necesiten, que no, Señor, no dejemos, Señor, pasar el tiempo para aquellas personas, Señor, que podemos predicarle el Evangelio, para que hablan, Señor, su vida a Cristo, para que, Señor, puedan, Padre, conocer, Señor, porque, Señor, no hay, Señor, hay pocos nuevos, pero los hay, Señor, pero también hay más, Señor, personas preparadas en el Evangelio. Yo le pido, Señor, que nos ayude a vencer, Señor, a veces tal vez es un pensamiento, Señor, de cómo hacerlo. Señor, es un pensamiento, Señor, que algunos tal vez dicen, no sé cómo predicar, no sé cómo hablar, pero Señor, si está en nosotros, Señor, el querer y tener, Señor,
la intención, Señor, de querer transmitir esta victoria, Señor. Sé, Señor, que usted llenará, Señor, los corazones, Señor, y las bocas de todo hijo e hija de Dios, Señor, que ya tiene, Señor, lo esencial, Señor, que durante todos estos años usted ha instruido, Señor, a la iglesia, Señor, para que pueda extender, Señor, esta esperanza, Señor, y este mensaje único, Señor, de salvación, Señor, y de victoria sobre esta muerte y este mundo, Señor, que se prepara para el juicio, Señor, grande, Señor, que vendrá, Señor, el juicio de los vivos. Por eso, Dios de la gloria, yo le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted, Señor, nos perdone, Señor, en esto, porque somos todos parte de la iglesia, Señor, y que nos permita, Señor, reflexionar, Señor, al respecto de esto, para, Señor, tomar, Señor, su palabra, Señor, y cumplir aquello, Señor, por la cual usted nos llamó, Señor, desde el vientre, Señor, de nuestras madres, para que cada uno, estando, Señor, dentro de la iglesia, Señor, se prepare, Señor, se instruya, Señor, para poder, Señor, entregar, Señor, a quien lo necesite, porque sé que usted pondrá a aquellas personas, Señor, que usted quiere alcanzar, porque usted necesita, Señor, porque usted puso a la iglesia para predicar el evangelio y las personas que tienen la necesidad están afuera y usted usará la vida de todo vaso, Señor, que ha sido limpiado y lleno, Señor, por usted para que le alcance, Señor, aquella palabra, Señor, que nosotros también recibimos un día en nuestras vidas y que vino, Señor, a transformar nuestra vida completamente, que vino, Señor, a libertarnos de las mentiras, Señor, del enemigo, que vino, Señor, a cortar las ataduras de Satanás, que vino a romper, Señor, las cadenas, Señor, que nos tenían, Señor, oprimidos. Pero usted espera, Señor, esa iglesia, Señor, una iglesia, Señor, que está, Señor, firme en la fe, pero no solamente para cosas, Señor, familiares, personales, sino también para cumplir el propósito, Señor, para mirar, Señor, por la fe, Señor, porque si podemos tener testimonio, Señor, de los de adentro y tener testimonio de los de afuera, excelente, porque, Señor, usted nos ha puesto para que este testimonio, Señor, hermoso que tenemos dentro de la iglesia y este amor fraternal que sé que existe, Señor, ahora dé también el fruto, Señor, por el cual usted levantó esta iglesia, para que, Señor, podamos ser personas, Señor, que somos puentes, Señor, del Evangelio, para predicarle, Señor, a las personas, Señor, que hoy, Señor, necesitan una palabra. Y nosotros, Señor, mientras usted todavía, Señor, aún no venga, tener claro que nuestra meta, Señor, también es poder prepararnos, Señor, para instruirnos, para que podamos el día de mañana, Señor, usted ponga allí la vida, Señor, el alma de una persona en nuestras manos y nosotros, Señor, podamos instruirle, Señor, con temor y temblor, Señor, delante de usted y podamos, Señor, también ser cumpliendo el propósito, Señor, por el cual nos llamó. Y le pido, Señor, que usted remueva, Señor, de nuestros corazones todo egoísmo, toda comodidad, Señor, todo aquello, Señor, que nos lleva a solamente pensar en nosotros mismos, y sino que también podamos mirar, Señor, aquello que usted, Señor, quiere que nosotros veamos, Señor. Se lo pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, porque por la victoria, Señor, de Jesucristo, Señor, nosotros hoy somos más que victoriosos, como compartíamos, Señor, el domingo pasado, Señor, acerca de la cruz de Cristo, Señor. Sin esa cruz, Señor, no habría victoria. Sin esa cruz, Señor, no habría absolutamente nada. Sin esa cruz no existiría el apóstol Pablo hacia los gentiles nosotros, y ninguno de nosotros, Señor, teníamos victoria. Más, Padre, en esta hora, Señor, yo le doy gracias por esa cruz, porque nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos fe, y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido que usted ponga en cada uno de nosotros, Señor, paz, Señor, en esta noche ya, Señor, sobre nuestros hogares, y que podamos, Señor, siempre reflexionar, Señor, en su palabra y mirar, Señor, Padre, por ella, que es el espejo, todo aquello, Señor, que usted añora, Señor, en nuestros corazones. Señor, gracias porque usted está transformando, Señor, las vidas. Gracias, Señor, porque usted nos está guiando, Señor, en todo lo que hemos de hacer. Gracias, Señor, porque usted es el Dios que va delante de su iglesia y su iglesia, Señor, está en victoria. Aun cuanto, Señor, el enemigo quiere acallar, Señor, la voz de la iglesia, Señor, en este tiempo, y quiere, Señor, no permitir que la iglesia se reúna. La iglesia se sigue reuniendo, la iglesia sigue estando en victoria y sigue, Señor, cumpliendo su propósito, Señor, sobre esta tierra. Por eso, Señor, a usted le damos la gloria y la honra, Señor, el poder y autoridad. Más, Señor, yo le pido a usted, en el nombre de Jesús, que sea usted bendito Espíritu Santo, hablando, Señor, a los corazones,
para que todo aquel, Señor, que aún no se ha rendido al 100% en su vida, se rinda, Señor, al 100% en su corazón, y usted haga aquello, Señor, que siempre ha querido hacer. Gracias, Dios bendito, Señor, porque fuera de usted no hay ni una esperanza. Fuera de usted, Señor, no hay vida. Fuera de usted, Señor, no hay victoria. Fuera de usted, Señor, no existe, Señor, ni una cosa que el mundo, Señor, nos pueda dar. Solamente en Cristo, Señor, solamente en su palabra. Hoy podemos estar, Señor, en paz en medio de lo que esta, Señor, situación mundial viene, y sabiendo, Señor, de la tribulación grande, Señor, que vendrá. Pero vuelvo a decir, Señor, ayúdenos para no ser egoístas y podamos, Señor, traspasar, Señor, todo esto a quien, Señor, Padre, lo necesite. Le damos, Señor, toda gloria y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.